estas son las pautas que quisiera desarrollar con ustedes un poco, ¿correcto? Una pequeña introducción al tema, cuál es nuestro marco principal, qué tipo de responsabilidades son las que se derivan de acá, ¿correcto? En lo que incurren los funcionarios y servidores, cuál es, como ven, tiene la definición con la vinculación de las responsabilidades bajo este tema, quiénes son en realidad estos sujetos sancionables bajo este esquema, o sea, quiénes son los funcionarios de servidores públicos o en términos de empleado público, ¿correcto? ¿En qué consiste en realidad la responsabilidad administrativa funcional? ¿Correcto? ¿Qué tipo de sanciones son las que se pueden imponer? ¿Cuál era la problemática que existía? ¿Cómo hemos tratado de salir de esa problemática con algunas soluciones medias creativas para llenar vacíos? ¿Correcto? ¿Quiénes tienen ahora estas competencias sancionadoras? ¿Qué cruces hay? Y cómo al final todas estas competencias sancionadoras terminan en el Poder Judicial, deben ser en vía laboral o deben ser en vía contenciosa, ¿correcto? ¿Cuál es la esencia de este procedimiento administrativo sancionador para cuando hay este tipo de responsabilidades administrativas funcionales y administrativas funcionales en particular, ¿correcto? Y al final algunas inquietudes o reflexiones. Eso es básicamente lo que quiero conversar con ustedes en lo que el tiempo nos dé esta noche. Bien, ¿cuál es la idea de la responsabilidad funcional? La idea en esencia es, quien ejerce una función, quien desarrolla una actividad para el Estado, pues algún tipo de responsabilidad puede tener o debe tener si es que la ejerce mal, ¿correcto? Y el ejercer mal tiene dos vertientes, la vertiente activa y la vertiente negativa, es decir, cumplo o incumplo mi función, ¿correcto?, por actuar o por no actuar. Esa es la idea. Entonces lo que tenemos que ver es cómo respondo yo por el ejercicio de esa función, ¿correcto?, cuando actúo o no actúo en el cumplimiento de mi deber con respecto a los deberes que tengo. La idea que subsiste tras todo el marco que vamos a ver a continuación es que estos señores, funcionarios de servidores, que veremos quiénes son, ¿correcto?, tienen en realidad con el Estado una lógica como si fuese el Estado un solo gran empleador. Pero pongo eso entre comillas, ¿ya? ¿Por qué entre comillas? Porque eso de hablar de un solo gran empleador muchas veces ha dado consecuencias de que, por ejemplo, en el caso de empresas del Estado, se hacían juicios laborales a una empresa del Estado, al final la empresa no tenía recursos o se extinguía y terminaba mandándola a pagar al Ministerio de Economía y Finanzas o a FONAFE para que asuma el tema. Eso hay que tomarlo con pinzas. La idea en el tema de responsabilidad administrativa funcional responsabilidad funcional es básicamente tener la idea de que el Estado es un solo gran empleador, pero ¿y cuáles son las implicancias prácticas para ello? Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidades administrativas, en algunos casos vamos a ver, o responsabilidades en general, administrativas o penales, en algunos casos vamos a ver que a la par de eso viene el tema de las inhabilitaciones, ¿correcto? Y la inhabilitación es transversal, no es solamente para la entidad donde desarrolle mi función. La inhabilitación es transversal para cualquier entidad del Estado, vamos a ver después, cuando se impone la inhabilitación. Y no solamente para el régimen laboral, sino también para el régimen contractual, para el régimen de CAS, para fondos de apoyo gerencial. Entonces, por eso es un poco la idea que les digo, este tema, ¿correcto?, de que el Estado es uno solo para el tema de la responsabilidad muchas veces, ¿correcto?, es un tema que tiene una matiz que vamos a conversar en un momento, pero que hoy día lo podemos decir de esa manera, en este esquema sancionador, ¿ya? Pero ¿qué pasaba de manera anterior a los esquemas que tenemos el día de hoy? Por ejemplo, teníamos en el año 98, por ejemplo, tenemos situaciones en las cuales un trabajador de una entidad estatal sujeta al régimen privado incurría en responsabilidad, no digo penal, digo laboral, ¿correcto? Pero resulta que ese trabajador había pasado a la condición de ex trabajador, o sea, había renunciado. Pregunta, ¿le podíamos imputar responsabilidad? No podíamos, porque en el régimen laboral privado la responsabilidad laboralmente hablando se extinguía,
con el cese. Nadie podía agarrar y decirle a un cesado, a uno que ya estaba afuera, oiga señor, usted cuando estuvo trabajando hizo este acto indebido y en consecuencia le cambia el motivo de su cese, que fue por renuncia a uno de despido y en consecuencia le inhabilito, ¿correcto? No había eso, ¿ya? Consecuencia, el señor quedaba libre de polvo y paja, ¿correcto? O un contratista, perdón, o una persona locadora de servicios en ese momento. ¿Se acuerdan que ahora tenemos CAF, pero en ese momento había muchos locadores de servicios? Y bajo el tema de locadores de servicios ejercían función. Hay entidades que hoy día tienen a todo el mundo en CAS, ¿correcto? Y que en ese momento, como no había CAS, tenían a todo el mundo locadores de servicios, o tenían a algunos en locación de servicio. Y ese señor, que bajo locación de servicio estaba haciendo cargo, estaba desempeñando una función con cargo inclusive, ¿correcto? Resultaba que incurría también en responsabilidades, pero finalmente ese señor no lo podía sancionar porque ya había renunciado, ¿correcto? Ya se había acabado su contrato, mientras que a su vecino, que incurrió en la misma responsabilidad, el otro director, que también ya había cesado en el esquema del régimen 276, sí podía imputarle responsabilidad, hacerle su procedimiento administrativo sancionador y finalmente sancionarlo, eventualmente destituirlo, ¿correcto? Y eventualmente inhabilitarlo. Entonces como que el esquema que presentaba medio perverso y dejaba una serie de vacíos o lagunas, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo salimos de ese tema. Entonces, ¿qué otra idea viene vinculada a lo que vamos a conversar? El tema de la inexistencia de un régimen único estatutario. La idea, que no la tenemos, que hemos querido trabajar en eso, pero no la tenemos, la idea es que en el Estado, ni personal del servicio del Estado esté regulado básicamente por un solo gran régimen estatutario, ¿correcto? En su momento se habló del decreto de la ley 11377, después del decreto legislativo 276, después de la carrera administrativa, pero el Estado, por su propia dinámica, ¿correcto?, muchas veces buscó regímenes laborales paralelos o regímenes para ejercer funciones de manera paralela. En su momento el Estado dijo, o tomó la decisión, dijo, oiga, como el régimen de la carrera administrativa es un régimen muy formal, mejor algunas entidades a las que tratamos de darle un tema más de mayor flexibilidad, démosle también flexibilidad en materia de recursos humanos, entonces hagamos, por ejemplo, que hayan entidades que tengan régimen laboral privado, ¿correcto? En el MTC, si no me equivoco, Provías, por ejemplo, tiene su personal en régimen laboral privado. Algunas entidades tienen personal en régimen laboral privado. Las empresas del Estado tienen personal en régimen laboral privado. ¿Qué generó eso? Las consecuencias que les acabo de comentar hace un ratito. Pero no me quedo ahí. Al margen de eso, tenemos que el Estado también tiene personal, no solamente con régimen laboral, tiene personal desempeñando funciones con CAS, el día de hoy, antes locadores de servicios, tiene personal desempeñando funciones con fondo de apoyo gerencial, ¿correcto? O sea, con otro tipo de vinculación. Tiene personal desempeñando funciones con pago a través del PNUD, otro tipo de vinculación, pero todos ellos ejercen funciones en beneficio y en servicio de quién? Del Estado, ¿correcto? Entonces, no tenemos un régimen estatutario único. Se hizo un esfuerzo hace varios años atrás con la ley marco del empleo público, ¿correcto? Es una ley que está medio parchada porque en realidad no entra en aplicación total ni describe totalmente cuáles los regímenes que establece para trabajar con el Estado. Sí. Un caso particular. A ver. Donde en el estado de 2018 había renunciado a ya no tener responsabilidad por el pueblo. Dije que así funcionaba, no dije que así funciona hoy día. Bueno, la persona que trabajó como director ejecutivo del Instituto de Economía renunció, era una confianza, cargo, y era la máxima de la administrativa del Estado. Régimen laboral de 18. Ahora la metodología la ha llamado, la ha encontrado las observaciones y está en un proceso. Ahora vamos a ver el tema.
tomo en cuenta, pero permíteme avanzar en tema cronológico para que nos demos cuenta cómo esos vacíos, correcto, que se producían, se han tratado de ir llenando. Pero me adelanto un poco nada más ahorita, ¿ya? Por ejemplo, ese personal que estaba en régimen 728, cuya responsabilidad laboral, lanzo medio ahorita y pregunta, ¿esa responsabilidad laboral es una responsabilidad administrativa o es una responsabilidad laboral? Porque nosotros nos hemos confundido mucho cuando hablábamos, y yo voy a aprender más que todo inquietudes, ¿ya? Y vamos a ir tratando de conversar acá y desarrollando ideas, ¿ya? Pero nosotros hemos hablado de responsabilidad administrativa funcional, ¿cierto? Pero nos hemos preguntado qué es la responsabilidad administrativa funcional. ¿Qué está metido ahí? Porque hoy día se va a dar cuenta que el funcionario, y me persigue para no hacerlo, ¿ya? Está metido por tema laboral, está responsabilizado por tema de ley del empleo público, tiene responsabilidad por tema de código de ética, tiene responsabilidad por tema de las normas de control, ¿correcto? Y por ambas o por ambas va a caer, ¿correcto? Y con esos otros sistemas se viene tratando de llenar los vacíos que se están produciendo. Entonces yo te digo, ese señor que estaba en el 728, por ejemplo, no me cabe mucha duda que sí se le aplica el código de ética de la función pública, ¿correcto? Y el código de ética de la función pública tiene sanciones. Ese señor que estaba en el régimen 728, no me cabe mucha duda que sí se le aplica las normas de responsabilidad del Sistema Nacional de Control, ¿correcto? En la medida en que ejerza función, pero la ejerce por lo que usted está diciendo, función pública me refiero, ¿correcto? Entonces, podría ser que lo jalen por ahí. Vamos a ver ese tema, ¿ya? Porque nosotros venimos mucho con la idea de, oye, todo venía con el tema de la ley de la carrera administrativa, y en ese tema de la ley de carrera administrativa, cuando el tema era únicamente laboral, decía, régimen privado, su responsabilidad, por lo menos laboral, administrativa, entre comillas, se acabó cuando el señor se fue, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el régimen privado no hay una norma que te habilite para sancionar a alguien después de haberse ido, ¿correcto? Régimen público sí que se fundió, porque ahí tienen en la ley de carrera administrativa una responsabilidad que lo puede perseguir hasta después de haberse estado en el cargo. Es más, puede cambiarle en virtud del proceso sancionador que van a seguir el tipo de cese que puede haber tenido, ¿correcto? De haberlo pasado de una renuncia a una destitución, por ejemplo, en el extremo. Entonces, eso teníamos en la cabeza. Eso pasaba, ¿correcto? Ese era el tema que generaba. Ahora bien, este tema generaba en realidad problemas, ya, no solamente en cuanto a la responsabilidad funcional administrativa, que vamos a entender nosotros por responsabilidad funcional administrativa, ya, y laboral, y también generaba problemas en el ámbito penal y en el ámbito civil. Vamos a ver cómo generaba problemas en el ámbito penal, por ejemplo, ¿ya? Pero voy a desadelantar un poco. En el ámbito penal, por ejemplo, gran pregunta. Durante muchos años, ¿no? Los trabajadores de las empresas del Estado son susceptibles de cometer delitos que cometen los funcionarios públicos o no. Hoy día, como dice el doctor, decimos sí, pero algunos años atrás la Corte Suprema se encargó permanente y constantemente decimos no, ¿correcto? Entonces, avanzo. Ese es el planteamiento, ¿ya? Miren, para que tengan una idea de todo lo que hay, simplemente en regímenes que van a dar lugar a responsabilidades administrativas eventualmente, ¿ya? Responsabilidades administrativas que pueden llevar a las inhabilitaciones que se quedan en esta página de servicio. Tenemos, acá se cuelgan inhabilitaciones por régimen privado, por carrera administrativa, por CAS, por la norma de los agentes públicos, por la norma de los profesionales de la salud, de los asistentes sociales de la salud, por la carrera pública magisterial, docentes universitarios, servicio diplomático, carrera judicial, ministerio público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, carrera pública penitenciaria, profesorado, no es un régimen. O sea, hay un montón de espacios que van a dar lugar a una responsabilidad administrativa que se va a colocar acá. Después voy a explicar esto del Registro Nacional de Sanciones, Destituciones y Despidos. Pero comencemos para ubicarnos en este desorden con nuestro marco constitucional, ¿correcto? Porque de ahí van a venir las normas que vamos a
tratar de, nos han tratado de evitar para tratar de ordenar un poco este espacio. Nuestra Constitución, en el año 93, comienza con el artículo 39 con hablar del tema de la función pública. Y el artículo 39 básicamente es descriptivo, dice que los funcionarios y servidores públicos, los empleados y funcionarios públicos están al servicio de la nación, ¿correcto? El cargo más alto lo ocupa el presidente de la República, después vienen los ministros, comunistas, etcétera, etcétera. No me sirve de mucho más que para saber que están al servicio de la nación, ¿correcto? El artículo 40 de la Constitución, ¿ya?, comienza un poco a generar este espacio de discusiones y problemas. Porque el artículo 40 de la Constitución, que está puesto en el título o el capítulo correspondiente a la función pública, correcto, que nos dice, la ley regula, tenemos capítulo función pública, artículo 40, la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos, correcto. En dicha carrera, los funcionarios que desempeñen cargos políticos de confianza, ningún funcionario de servidor público puede desempeñar un empleo de cargo público remunerado, y adiciona en su segundo párrafo un tema importante. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de las sociedades de economía mixta, ¿correcto? Si uno se pone a revisar un poco, podría tener varias interpretaciones de ese artículo. En realidad que hoy día ya asumimos una posición, ¿ya? Pero así en frío uno puede decir, este artículo parece confundir o parece orientar a que la función pública es igual que carrera administrativa, ¿correcto? Cuando nosotros sabemos que la carrera administrativa hace alusión básicamente a un régimen laboral, ¿me lo pueden entender? A un régimen laboral típico para los que ejercen función pública, pero no es el único, porque a lo largo de los años y de las décadas el Estado peruano abrió la posibilidad de regímenes alternativos, que ya de contrato no es solo el régimen privado, hay régimen de profesores, hay régimen de trabajo de la salud, hay régimen de los asistentales de la salud, del trabajador penitenciario, de la carrera diplomática, de los jueces y magistrados, ¿correcto? ¿No? Entonces, sin embargo, el artículo 40, en una lectura aislada, parecería que me ayudase a entender que la carrera administrativa es sinónimo de función pública, ¿no? Ok, pero adicionalmente a eso, el segundo párrafo de ese artículo hablaba de quienes no ejercen función pública. Y me decía, los trabajadores de las empresas del Estado no ejercen función pública. Entonces resulta que yo tenía el gerente general de Electroperú, empresa 100% de propiedad del Estado, o el gerente de ANMAT, Banco Materiales, empresa 100% de propiedad del Estado, que alguien me decía, oye, como no ejerce función pública, ese señor no se le aplican las normas que regulan a los trabajadores de la función pública, por más de lo que diga la ley, porque esa ley contraviene en la Constitución, ¿correcto? En esa interpretación, ¿ya? De hecho, habían regularmente muchos casos en su momento en los que estos trabajadores de empresas del Estado inclusive eran denunciados penalmente por delitos que atentaban contra la función pública, ¿correcto? Como sujetos activos, un delito que es cometido por funcionarios de servidor público. Y la Corte Suprema de la República, en varios casos, sostenía, bajo la interpretación del artículo 40, que ellos no eran susceptibles de cometer ese tipo de delitos porque el artículo 40 los excluía expresamente de la función pública, ¿correcto? Pese a que había normas, como las normas del Sistema Nacional de Control, que eran transversales y que decían que se estaban metidos en la función pública, ¿correcto? Se crean todos esos espacios. El artículo 41, sin embargo, la misma Constitución, dice otro tema que creo yo que nos va a servir para mañana, para que después, que nos va a servir y que sirvió para que después este tipo de interpretaciones cambien, ¿ya? Porque el artículo 41 dice varias cosas, pero entre otros dice un tema importante.
Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran fondos del Estado de Gobierno deben presentar declaración jurada de bienes y rentas. Abajo, la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación. Entonces, primer tema, la propia Constitución me dice que los funcionarios y servidores públicos son susceptibles de entrar en responsabilidad. ¿Cuál? Por el ejercicio de la función no me dice cuál es esa responsabilidad, ¿correcto? No me dice si es civil, penal, administrativa, laboral, cuasi laboral, ética, no me dice. Me dice esa cuestión va a ser desarrollada por la ley. Pero también, ojo, me dice la Constitución, esa responsabilidad puede conllevar, conforme lo establezca esta ley, otra cosa. No solamente la sanción inmediata, también su inhabilitación. ¿Correcto? Y uno se preguntará, ¿inhabilitación para qué? Para esto, para ejercer función pública. Y se ejerce función pública no solamente en la entidad donde a mí me sanciona, ¿correcto? Se ejerce función pública en cualquier entidad estatal, ¿correcto? Entonces, esta norma, al final, lo que hace, me dice, por ley, se van a ir determinando esas cosas y esas responsabilidades. ¿Ya? Ok. Conclusiones. Primero, este marco constitucional, hasta ahí, no me define con absoluta claridad quién es este señor o qué debo entender por este señor. Es más, pareciera, no digo, pareciera que se refiere que estos señores son los que integran ese régimen especial. Pareciera, ¿correcto? Pareciera que excluye de esta calificación a los trabajadores de las empresas del Estado, ¿correcto? Y así fue entendido durante años. Determina o deriva la determinación del tipo de responsabilidad a lo que desarrolle la ley de la materia o leyes de la materia, pero sí señala la existencia de inhabilitación, está en la norma constitucional, remitiendo a la ley que regula el tema, el plazo y los supuestos en los cuales esa inhabilitación se aplica. Pero ojo, inhabilitación que es para el desempeño de la función pública, o sea, es transversal, ¿correcto? Ok. Entonces, comencemos a ver cuáles son los tipos de responsabilidad en la que es susceptible de incurrir una persona que ejerce función pública, ¿correcto? Que nos vamos a los marcos pues, que establecen ese tipo de responsabilidades. Comencemos por acá. En el 82, antes de la Constitución del 93, la ley de la carrera administrativa. Y de la lectura de este artículo, del 25, podemos concluir, primero, que los servidores públicos, en general, y ojo, uso términos servidores, ¿ya? Claro, hay un articulito en la 216 que dice los funcionarios también en todo lo que esta ley se les aplique, ¿correcto? Y los funcionarios de confianza también en todo lo que esta ley pueda hacer pertinente su aplicación, ¿ya? Pero dice, son responsables de lo que comenzamos a hablar, civil, penal y administrativamente. Desde ahí, tenemos que hay, hasta ahí, tres tipos de responsabilidades previstas en esta ley. Una civil, una penal y una eventualmente responsabilidad administrativa. ¿Pero por qué incurren esas responsabilidades? Civil, penal o administrativa. Dice acá, por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público. Recordemos mismo que está en la sola, cumplimiento de normas legales y administrativas. ¿Correcto? O sea, si incumplen las normas legales y administrativas, son susceptibles de incurrir en algún tipo de responsabilidad. Pero dice algo más, dice, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan. Entonces, pregunto, de la lectura que podemos hacer ahí, ¿cuántos tipos de responsabilidades advertimos? Civil, penal y administrativa.
¿correcto? Pero de abajo nos dice, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario. Entonces, y estas sanciones de carácter disciplinario es responsabilidad disciplinaria, ¿cierto? Que en realidad no es sino la responsabilidad laboral. Pero ¿qué pasa cuando uno lee el 276? El 276 dice que para imponer la sanción de carácter laboral, que en su máximo era el cese o la destitución, el cese o destitución y destitución, el cese y destitución, ¿correcto? El cese que es equivalente a la suspensión en ese esquema, ¿ya? Y la destitución que es simplemente el despido, ¿ya? Tenía que seguir un procedimiento administrativo y disciplinario, ¿me entienden? Entonces eso nos conllevó y nos generó a entender que la responsabilidad laboral, esta responsabilidad disciplinaria, es también una suerte de derivación de una responsabilidad administrativa. Pero se dan cuenta en realidad que acá este artículo, por lo menos literalmente habla de una civil, una penal, una administrativa y una disciplinaria, ¿correcto? Ok. Por eso la pregunta abajo, ¿es la responsabilidad administrativa una responsabilidad laboral? ¿O es distinta? O es distinta pero se juzga por un procedimiento administrativo disciplinario? Y por llamarlo procedimiento administrativo disciplinario, que lo llama la propia ley, entiendo que es un tema administrativo, ¿correcto? Pero ojo, estamos hablando de una ley que se aplica a la carrera administrativa. En consecuencia, en crío, esta ley solamente es para un sector de las personas que prestan servicio en favor de la administración, ¿cierto? ¿No? Ok, ahora sí, doctor Saldana, cuéntame. Ese proceso independiente disciplinario podría eliminar también decisiones contradictorias, ¿no? Por un lado, el empleador puede decidir que no efectivamente no cometió la falta, ¿no? Como consecuencia de procesos disciplinarios legales y rechazando la sociedad civil que no es la. Claro, lo que pasa es que vamos a ir en orden. En todo el régimen que vamos a hablar, las responsabilidades, y eso nos debe dar a pensar varias cosas, ¿no? Pero las responsabilidades civil, penal y administrativa, en todas las normas que vamos a conversar, son autónomas. Dice así, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa autónomas? Que se juzgan por separado. Que yo puedo, en principio, iniciar una responsabilidad administrativa o imputar una responsabilidad laboral a alguien o administrativa a alguien, pero si ese hecho también constituye delito, lo voy a juzgar como delito, y si ese hecho a su vez genera un daño al tribunal, lo voy a juzgar evidentemente en la vía civil, ¿correcto? Tema 1. Tema 2. En cuanto a la responsabilidad netamente administrativa o laboral, el problema de este esquema único, o sea, de este esquema, es que si bien es cierto que habla de responsabilidad administrativa, ¿correcto? De ser responsables administrativamente, no hay en esta norma, que habla así, un tema de juzgamiento administrativo distinto de estas faltas de carácter disciplinario, ¿correcto? Entonces como que en la práctica lo equipara, ¿ya? El tema laboral y el tema administrativo. Año 82. ¿Qué pasa en el 2001? ¿Correcto? En el 2001 se dicta la ley del procedimiento administrativo general, que en principio, como ustedes saben, lo que pretende hacer es regular el procedimiento administrativo, ¿correcto? Lo que debe hacer los funcionarios de la administración frente a las actuaciones de los administrados que recurren a ellos y que tocan la puerta, como decía el doctor vamos acá, ¿correcto? O cuando se chocan con la administración, ¿ya? Pero en la ley del procedimiento administrativo general vamos a encontrar el artículo 243, ¿correcto? Que básicamente se dice que los funcionarios y servidores que se mueven en este esquema, ¿correcto?, pueden incurrir en responsabilidades que generan consecuencias civiles, penales y administrativas, ¿correcto? Donde reitera, en principio, que los que actúan en el marco de esta ley pueden incurrir en responsabilidad civil, en responsabilidad penal y en responsabilidad administrativa, ¿correcto? Tema 1. Y cuando hablamos de esta responsabilidad administrativa, acordémonos, que esta ley establece, ¿correcto?, establece en su articulado
un artículo que refiere a cuáles son aquellos supuestos que en la tramitación de los procedimientos administrativos constituyen infracciones sancionables administrativamente para los funcionarios o para los servidores, ¿correcto? Entonces sí establece esta norma algunos supuestos de infracción que pueden dar lugar a responsabilidad administrativa, de manera aparte, adicional, si quieren verlo acá, a lo que puede estar en la responsabilidad laboral prevista en el 276, que ya estaba prevista en el 276, o la responsabilidad laboral prevista en el 728, ¿correcto? Entonces, acordémonos que esta norma también es la responsabilidad civil, penal y administrativa. Sin embargo, pregunto, porque hemos conversado acá el otro día, esta norma se aplica a los funcionarios que ejercen función, ¿correcto? A los funcionarios que ejercen función pública. Esta norma está vinculada a un régimen laboral. Es decir, esta norma se aplica a la 226, se aplica a las entidades con 728 o se aplica a las entidades en general, independientemente del régimen laboral que tengan, ¿cierto? Esta norma, cuando define quiénes son funcionarios o servidores, sí define quiénes son funcionarios o servidores, ¿ya? Y dice esta norma que para efectos de esta norma son funcionarios o servidores no solamente los que están sujetos al régimen laboral de la 276, sino los que están sujetos al régimen laboral o no sujetos al régimen laboral, pero que tienen una vinculación contractual de cualquier tipo con las entidades a las que ella refiere y que en virtud de eso ejercen funciones, ¿correcto? Y entonces a cualquiera de esos señores que ejerce funciones bajo cualquier marco laboral o contractual se le debería aplicar esta responsabilidad administrativa, ¿correcto? La pregunta es, ¿esta responsabilidad administrativa es igual que la responsabilidad laboral en el caso de la 276? Lo mismo que vender. Se juzga por allá, se juzga de manera aparte, porque acuérdense que esto establece también infracciones propias, ¿correcto? O es igual que la responsabilidad laboral en la 728. ¿Qué pasa con aquella persona que era locadora de servicios? ¿Me voy a entender? Y que estaba ejerciendo función. ¿Lo puedo sancionar bajo esta norma de acá? ¿Me entienden ya? Entonces, y si lo puedo sancionar, obviamente solamente lo puedo sancionar por lo que dice esa norma, por incumplimiento de las responsabilidades que establece esa norma y de los supuestos que establece esa norma. ¿Me voy a entender? Administrativamente hablando por lo menos. ¿Ya? Entonces, generaba todo ese tipo de problemáticas o discusiones. Pero igual, llegamos al tema. ¿Y qué pasa con aquella persona, trabajador de una entidad en el régimen privado, que se fue a su casa? ¿Puedo imputarle alguna responsabilidad administrativa, me refiero? ¿Correcto? Al amparo de esta ley. ¿Y qué sanción le impongo? Porque si uno comienza a leer esta norma, va a decir lo siguiente, si sigue leyendo, ¿ya? Dice, ok, acuérdense, estas son las responsabilidades en las que pueden incurrir. Otro artículo dice quiénes son funcionarios de respecto a esta norma. Me dice independientemente del régimen laboral o contractual, quienes ejercen función. Otro artículo me dice, oye, y la responsabilidad administrativa en la que se incurre por esta norma, me voy a dar cuáles son los supuestos, que son los supuestos en actuaciones indebidas en los procedimientos administrativos, ¿correcto? Me dice, usted la va a aplicar en el caso de los que están en la carrera administrativa bajo el procedimiento de la 276. Es decir, me dice, agarra tú el procedimiento administrativo disciplinario de 276 y ese es el procedimiento que tienes que observar. Y en el caso de aquellos que no están en ese régimen, observa tú el procedimiento sancionador, se aplicará en lo que resulte pertinente el procedimiento sancionador previsto en esta ley. Porque en la ley de procedimiento administrativo hay un procedimiento sancionador que no está previsto para los funcionarios de servidores, ¿correcto? Está previsto en general. Dice, se adecuará ese. ¿Ya? Pero
En ese esquema, debo preguntar, que hay, y se verán los espacios de definición, oye, y a los trabajadores que ya se fueron a su casa en el régimen privado, ¿debo aplicarle sanción o no? Llegamos al dominio, y en la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de Calidad de la República, 27785, se establecen una serie de definiciones, ¿correcto? Y se me habla de responsabilidad administrativa funcional, se me habla de responsabilidad civil y se me habla de responsabilidad penal, como aquellas en las cuales pueden incurrir quienes ejercen función, ¿correcto? Y se definen. Entonces, ¿qué nos dice la responsabilidad administrativa funcional? Lo define. Dice, se entiende por eso aquello en la que incurren los funcionarios deudores por contravención del ordenamiento jurídico administrativo y normas internas. Mira, ¿a qué le suena eso? Vamos a la primera. Son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de normas legales y administrativas. Bien parecido, ¿no? Entonces, la responsabilidad funcional por contravención del ordenamiento jurídico administrativo y normas internas de las entidades. Pero agrega un tema adicional y novedoso. También son responsables administrativamente por gestión deficiente. O sea, acá hay un tema de legalidad. Un control de legalidad, ¿cierto? Y acá no hay que control de la Contraloría, el control de gestión. Acá le meten bien, también pueden ser responsables por gestión deficiente. Pero establece un límite. ¿Ya? Por lo menos esto no va a ir, este paso. El límite es, oye, si yo voy a juzgar responsabilidad por gestión deficiente, cuando estos señores entran a desempeñar el cargo, es necesario que estén claramente establecidos cuáles son los criterios objetivos bajo los cuales se va a medir esa gestión, por los cuales se va a medir eventualmente esa responsabilidad. Si no hay eso, no pueden. Ahora sí, por favor. Sí, en el caso de que está tocando de la ley de control, me imagino que llega arriba a la responsabilidad civil, a la responsabilidad civil, en base al informe que hay que elaborar el control. Claro. Y lo tiene que pruebas preconstituidas, según la Contraloría. Sí, se refieren a eso. Exacto, pero esta prueba preconstituida no admite un procedimiento como bien lo pones ahí, sancionador. En orden. Esa última parte no te entiendo. A ver, dame la dice, pero no contempla un procedimiento sancionador. Ah, claro. Digamos, esta norma no contempla un procedimiento en su origen. La idea es que en base a esa norma, los órganos de control interno de las entidades públicas emiten un informe, ya sea por allá, qué sé yo, y lo toman como prueba preconstituida y de frente, por ejemplo, a una persona que ya renunció a un cargo de confianza, le va a venir un proceso civil por indemnización de daños. Acaba de mostrar que el procedimiento colisiona con la constitución del cuarto de debido procedimiento. Lo que da a las personas. Ya. Porque no la han escuchado, simplemente la Contraloría dice, no, mi informe de control es una prueba preconstituida y no se puede hacer un procedimiento nacional. Me detengo ahí, ¿ya? Me adelanto también, pero valga la precisión. Primer tema. Estas son las definiciones, acuérdense que lo que estoy tratando de conversar con ustedes es cuáles son los tipos de responsabilidades, tratando de desentrañar con ustedes cuáles son los tipos de responsabilidades que hay para que se ejercen función y dónde van saliendo, ¿correcto? Dentro de ese tema viene un tema. Nos damos cuenta que alguien que también establece que existen responsabilidades es la Contraloría. Digo yo, los órganos del Sistema Nacional de Control, hablando con mayor precisión, ¿correcto? Cuya cabeza es la Contraloría, pero puede ser la OCI o puede ser la auditoría externa, ¿correcto? Ok. En ese esquema, ellos usualmente no determinan la responsabilidad en el aire,
sino que terminan con, tienen varios instrumentos que pueden emitir, ¿ya? Pero que conocemos todos, para hacerlo muy simple, el informe de control, ¿correcto? Ojo, un informe de control, para hacer informe, primero hay hallazgos, ¿correcto? Entonces, los hallazgos son comunicados a los funcionarios o exfuncionarios involucrados en los hallazgos. Digo funcionarios por entenderse el funcionario servidor, ¿correcto? A las personas involucradas. Tienen la posibilidad de hacer sus descargos y el auditor, ¿correcto?, evaluado eso, hace su informe y concluye. Puede concluir en que para él hay responsabilidad, ¿correcto? Y la responsabilidad en la que él puede concluir puede ser una responsabilidad, ¿qué le voy a decir? Responsabilidad administrativa funcional, puede ser una responsabilidad civil o puede ser una responsabilidad donde él dice que hay delito para mí, ¿correcto? Claro, las normas del Sistema Nacional de Control te dicen, la norma en realidad te dice que los informes de control constituyen prueba preconstituida, pero ojo, preconstituida para el inicio de las acciones subsecuentes, ¿correcto? Lo cual no significa, ¿correcto?, que sean absolutamente determinantes, ¿ya? Claro, en algún momento, felizmente hoy día ya no, a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, pero algunos jueces cuadriculados, cuando leían hace años, ahora yo digo, ya no, ¿ya?, que esa cuestión es determinante y tiene más peso que cualquier otro medio probatorio. No, no es así. Es una prueba más, ¿correcto?, que tendrá que ser valorada por quien juzgue el tema. Y mira, es tan prueba más que el día de hoy, ustedes sabrán, lo estoy adelantando, digo, pero vamos a ver un ratito, que a la Contraloría General de la República se le ha dado facultad sancionadora. O sea, porque la Contraloría se quejaba de qué? Se quejaba de que emitía un montón de informes, ¿correcto?, informes de control, donde para ellos habían hechos de responsabilidad administrativa muy graves, pero que al final el esquema legal que teníamos hacía que quien juzgue ese tema sea la propia entidad, ¿correcto? Entonces, cuando llegaba el titular de la propia entidad para juzgar el tema y armaba su comisión especial de procedimiento administrativo o lo que sea, lo que para la Contraloría era grave, al final para la entidad era leve, ¿correcto? Entonces decía y venía reteniendo, no se cumplen mis informes, porque yo veo que acá alguien mató a alguien y usted me dice que no, que en realidad solamente lo insultó, y en consecuencia le hace un jalón de orejas cuando para mí lo han debido votar, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha hecho la Contraloría? Gestionó, presionó y obtuvo su norma que le dice, cuando en los informes de control se determinen responsabilidades de infracciones graves o muy graves, vamos a ver eso un rato, ¿ya?, la Contraloría tiene facultad sancionadora, ¿correcto? Pero date cuenta tú que ese informe de control ni siquiera en ese esquema es prueba plena, porque el informe de control que dice eso va a dar lugar a que se inicie un procedimiento sancionador que tiene una etapa adicionalmente a lo que dice el informe instructora, un órgano sancionador, y finalmente lo puedes apelar ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que se forma una Contraloría. En consecuencia, ni para ellos mismos el informe de control que se emite es una prueba plena. El gran tema es cuando tú le dices a un titular de pie o titular de entidad, oye, hay un informe de control que dice que me hagas juicio, ¿correcto? Pero el informe es una bestialidad. Y el titular de la entidad dice, sí, pues, yo lo leo, y a lo mejor también dice, es una bestialidad, ¿correcto? Pero ¿sabes qué? Pero dice que te da juicio, pues. Entonces mi procurador, le voy a decir que la ley, mi procurador me va a decir, dice que le da juicio, que el Poder Judicial lo vea, ¿correcto? Y yo he tenido, hago paréntesis, un montón de casos donde se han dado este tipo de situaciones estúpidas, con el perdón de la expresión. Un informe en el cual, miren, Aeropuerto de Iquitos,
Había videitos, varios de nosotros videitos. Llueve, ¿cierto? Como todos los días llueve. Para que los aviones no derrapen cuando aterrizan, hay que reanudar la pista. ¿Correcto? Entonces, se hace un contrato, y ahora me pongo un ejemplo, pero depende, se hace un contrato en el cual el objetivo del contrato es reanudar la pista de aterrizaje. ¿Correcto? Y hay que traer máquinas para que toda la plataforma reanude la pista. ¿Ya? Entre ranura y ranura, voy a dar un ejemplo, no me acuerdo la medida exacta, el expediente dice 5 centímetros. Entre ranura y ranura, ¿correcto? Ya está. 5 centímetros. Pero la pista no está completa. O sea, está toda la pista, pero no es un solo gran bloque. Hay bloques en la pista. Por tema de dilatación. Los ingenieros nos van a explicar el tema mejor. ¿Correcto? Si es que no se escucha. Entonces, hay bloques de dilatación. ¿Ya? Entonces, al final de cada bloque, decía el expediente, usted no deje 5 centímetros. Al final y al comienzo del siguiente bloque, usted deje 10 centímetros. Yo, sin ser ingeniero, me doy cuenta por qué. Porque cuando el avión aterriza, hace fricción, ¿cierto? Entonces, si yo raduro muy cerca al final del bloque, ¿qué va a pasar? Se lo va a ir comiendo. Entonces, para que no se lo coma, para que no lo desgaste tan rápido, al final del comienzo de cada bloque, dejo 10 centímetros. Bueno, se hace el contrato, se paga el tema, se acaba la obra, perfecto. 3 años después viene un señor, bachiller, que lo mandan de la auditoría a efecto de verificar el cumplimiento del contrato. Un señor que tenía 2 años de egresado de la universidad hace su informe. Claro, se lo firma finalmente el jefe de OSI, ¿correcto? Pero el que hace el tema, el que interpreta todo el tema, es un pata que tiene 2 años de salida de la universidad. ¿Y qué dice? Se ha pagado de más. ¿Por qué? Porque usted no ha reanudado todo lo que ha cobrado. Porque al final de cada bloque y al comienzo de cada bloque, la distancia que usted ha dejado entre ranura y ranura no es la misma. Acá eran 10 centímetros, no han sido 5. ¿Correcto? Entonces, por cada bloque que hace ese ejercicio matemático, mide, dice tanto, han pagado 400.000 soles de más. Que me traen pareciera. Pero primera pregunta, ¿acá cómo le han pagado? A suma alzada. Segundo tema, ¿qué dice el expediente? ¿Qué te han mandado? ¿Cómo han medido? ¿Cómo han medido? Perdón, no suma alzada, precio unitario, ¿correcto? Pero el precio unitario tiene una unidad de medida, ¿cierto? Pero no es una medida. ¿Cómo ha medido? ¿Por metro lineal de ranura? No, por metro cuadrado de ranura. No, por metro cuadrado ranurado. ¿Y cuál es el metro cuadrado? Toda la pista. No cada avión, toda la pista. ¿Correcto? Entonces la pregunta es simple. ¿Y cómo tenemos que hacer el ejercicio? Está haciendo un ejercicio cual si fuese la unidad de medida en metro lineal, correcto, de ranura, que es distinto, no es metro cuadrado. ¿Ya? Pregunta, ¿han pagado de más o no? Parece que no, clarísimo que no. Entonces tú le dices al titular de la entidad, señor titular de la entidad, mire lo que dicen. El titular dice, no puedo mucho. Dice así que la formulación del informe no puedo hacer, plantea su demanda. ¿Hasta dónde tiene que ver el tema? Hasta la Corte Suprema, para que vean ese tema. Porque el procurador va a apelar, y si pierde va a apelar, irá a casar y llega a la Suprema para que vean. ¿Correcto? Bueno, ese es un poco el tema de lo que comentaba conmigo, ¿no? Estos informes que emite el sistema son pruebas preconstituidas, pero no son otra cosa que prueba. Y como ven probatorios, pueden ser verificados y deben ser sopesados a la luz de otras pruebas. Ok, regreso acá. Responsabilidad administrativa funcional. Dice, por contravención del ordenamiento jurídico administrativo y normas internas, también por gestión deficiente. No habla. Hay responsabilidad civil también. Acá sí me dice, ojo, la responsabilidad civil es aquella que se produce por los daños económicos. ¿Correcto? Pero acá viene un tema interesante, ¿eh? Y esa responsabilidad civil se puede producir por dolo o culpa inexcusable. Pero también me dice algo más, o culpa leve. ¿Correcto?
Y otra cosa más que es importante, es solidaria. O sea, acá la ley impone la solidaridad, ¿correcto? Pero esta ley viene del año 2001, ¿ya? Y me dice, y prescribe esta responsabilidad civil a los 10 años de cometido los hechos, ¿correcto? Y también me manda a la responsabilidad penal. De nuevo, en este esquema, pareciera que en este esquema la responsabilidad administrativa funcional se suele confundir, o por lo menos suele comprender en esta descripción de acá, también a la responsabilidad de carácter laboral, ¿correcto? Porque esto es absolutamente genérico. Un incumplimiento o contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas internas de las entidades también puede generar una responsabilidad de carácter laboral, ¿correcto? Y hasta acá, normas del Sistema Nacional de Control, mire, no habla de este tipo de incumplimiento de normas, también por gestión deficiente, habla de quiénes son funcionarios o servidores, ¿ya? Pero básicamente me dice, oye, en este esquema de acá, año 2001, ¿ya? Y en este esquema de acá, ¿ya? Tienes esto, pero ojo, no contempla este esquema de acá un procedimiento sancionador determinado, ¿correcto? Para el tema de la responsabilidad administrativa funcional. Sigo hablando de 2002. En el año 2002, entonces de dónde sale un poco el tema, acordemos un poco. Había un montón de casos de la época del fujimorismo, ¿ya? Y que me tocó ver en algún momento que no se podían sancionar. Entonces estaban metidos en temas de penales, en temas civiles, pero laboralmente, administrativamente hablando, no se podían sancionar, ¿correcto? En consecuencia no lo podían inhabilitar, porque la responsabilidad civil, algún día de los próximos 10 años se va a determinar si tiene culpa o no tiene culpa, ¿cierto? Y más, porque por lo general está metido en responsabilidad civil, no uno, 40 a la vez. Para que el juez entonces un caso que tiene 40 personas a la vez, enredado. No, 10 años después. Responsabilidad penal, igualito, algún día saldrá. Lo más rápido serán las sanciones administrativas, ¿cierto? Las responsabilidades administrativas que los días veían. Pero no se pueden sancionar. ¿Por qué? Porque muchos de esos no habían estado en el régimen laboral privado, o muchos, perdón, el régimen laboral público. Venían de otro régimen, de fondo de apoyo diferencial, o cómo le pagaban a los viceministros, cómo le pagaban a los asesores, o estaban con régimen privado, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Vamos a tratar de llenar parches. Y se dicta esto de acá. Claro, no solamente la llenar parches, ¿no? Pero se dicta esto de acá como una norma transversal. Código de ética de la función pública. ¿Correcto? ¿Y qué hace este código de ética de la función pública? Establece principios, deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos en general. Y califica a los funcionarios públicos igual, de nuevo, todos los que ejerzan función, funcionario servidor, ¿correcto? Y me dice, las sanciones aplicables por la transgresión del presente código no exhiben de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la normatividad. Entonces pregunto de nuevo, según el código de ética, ¿hay sanciones que se pueden aplicar? Sí, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando se transgreden los principios, deberes y responsabilidades del código de ética. Pero me dice, estas sanciones que yo impongo no exigen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Entonces pregunto, la responsabilidad del código de ética, o sea, la sanción que se impone, ¿es una sanción como consecuencia de qué? ¿De una responsabilidad civil, penal o administrativa? ¿O es una distinta? ¿Correcto? ¿Ya fue un poco el tema? ¿Ya? Después tenemos, en el año 2004, la ley marco del empleo público. La idea de la ley marco del empleo público, ¿cuál es? La idea de la ley marco del empleo público es, oye, al final todos son trabajadores del Estado. Ojo, trabajadores
trabajadores. Así se habló, porque la ley marco del empleo público pretendió regular la prestación de servicios subordinada y remunerada a favor del Estado. Cuando digo subordinada me refiero a trabajo, ¿correcto? Entonces pretendió ser una ley que en lo que dice y se aplique sea independientemente del régimen laboral, ¿correcto? Independientemente de si es privado, régimen carrera 276 o régimen laboral privado, pero trabajas para el Estado, correcto, se te puede aplicar la ley, en lo que esa norma esté vigente y resulte pertinente, ¿ya? Entonces, ¿qué hablaba acá? Esta norma habla de empleados públicos y son responsables civil, penal o administrativamente en el ejercicio del servicio público. Pero esta ley es una ley de carácter laboral, se aplica a relaciones subordinadas y remuneradas, y pareciera así que esta ley identifique con claridad la responsabilidad administrativa con la de carácter laboral disciplinaria, porque me dice que estos señores, empleados públicos, acuérdense que esta ley es una ley laboral, ¿correcto? ¿Ya? Habla de responsabilidades de tres tipos, civil, penal o administrativa. Conclusión, algunas conclusiones. Hoy, en realidad de todo lo que hemos conversado, ¿ya? Las responsabilidades a las que está expuesta quien ejerce función administrativa, que están por orden de la responsabilidad penal, habrá que ver el Código Penal, correcto, para ver cuáles son los delitos que pueden incurrir los funcionarios o servidores públicos, y habrá que ver para el Código Penal quiénes se consideran como funcionarios o servidores públicos, correcto. Una responsabilidad civil y responsabilidad por daño patrimonial, correcto. Una responsabilidad administrativa funcional, pero de la cual esta responsabilidad administrativa funcional pareciera que salen varias cosas. Podríamos decir que tenemos la responsabilidad disciplinaria laboral propiamente dicha, correcto, cuando un trabajador en régimen público o en régimen privado que labora para el Estado, correcto, se le determina alguna infracción de carácter laboral y eso da lugar a su sanción y se le sanciona como tal, correcto. Hay una responsabilidad disciplinaria laboral en realidad ahí, ¿ya? Pero también tenemos esas responsabilidades administrativas propiamente dichas que derivan ¿de dónde? Que derivan de la ley del procedimiento administrativo general. ¿Se acuerdan? Que yo le dije, en la ley del procedimiento administrativo general se regulan infracciones o supuestos de infracciones en las que puede incurrir el funcionario o servidor en la tramitación de procedimientos administrativos. En realidad también tenemos infracciones de ese tipo y esa es una responsabilidad que también genera responsabilidad administrativa. Tenemos también la responsabilidad que proviene del Código de Ética, ¿correcto?, que da lugar a la imposición de sanciones, ¿correcto? Y que si bien es cierto, hace un rato yo les decía en el Código de Ética, me preguntaba, oye, ¿esta responsabilidad de qué tipo es? ¿Es administrativa civil y penal? ¿Es administrativa o esa parte? ¿Correcto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pareciera que se asemeja bastante a una responsabilidad administrativa, porque el Código de Ética lo que dice es que se utiliza un procedimiento para imponer la sanción, siempre va a haber un procedimiento, y ese procedimiento que se utiliza es uno de carácter administrativo y que manda que sea el procedimiento de la 276, ¿correcto? O que sea para los que tienen 276 y los que no tienen 276 que adecúen a ese procedimiento el procedimiento sancionador, ¿correcto? Y adicionalmente, que acá no está, no sé por qué no lo puse, tenemos el tema de la Contraloría General de la República, que ahora también puede determinar y sancionar directamente el tema, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, un funcionario o servidor público el día de hoy está expuesto a que lo agarre no solamente por acá, sino o lo agarran por la disciplinaria laboral, o lo agarran por la administrativa propiamente dicha, o lo agarran por la Contraloría, o lo agarran por el Código de Ética, que lo que establece son principios. ¿Correcto? Ok. ¿Cómo fue este tema de la prescripción de la responsabilidad administrativa funcional?
Es el segundo tema que quería conversar. Tenemos que la responsabilidad civil prescribe a los 10 años. ¿Dónde está eso? En la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Tenemos que la responsabilidad penal va a prescribir en el tiempo que establece el Código Penal, pero con un tema adicional. Acuérdense de que la Constitución dispone que en el caso de los funcionarios o servidores públicos el plazo de prescripción se duplica cuando es contra el patrimonio del Estado, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, y en el tema de la responsabilidad administrativa tenemos varias cosas. Si hablamos de una sanción disciplinaria en marco laboral, ¿correcto? Esta depende del régimen en que esté esta persona, porque la posibilidad de la administración de imponer una sanción disciplinaria en el marco laboral por incumplimiento de obligación laboral se va a acabar cuando la persona se vaya, ¿correcto? En marco laboral. En el marco de la carrera administrativa lo va a seguir un año más, ¿correcto? En el marco de la administrativa propiamente dicha, la que esté en la ley administrativa legal, 4 años. En la proveniente del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, 4 años. En el Código de Ética, 4 años. ¿Hacemos bien? ¿O todavía no? ¿Sí? Sí. ¿Sería posible arribar a una responsabilidad civil si es previamente o penal, en el caso si es previamente no hemos establecido la responsabilidad laboral? Buena pregunta. ¿Cómo puedo yo llegar? Buena pregunta y yo le respondo, porque lo he vivido como abogado defensor. La pregunta es, ¿podemos llegar a una responsabilidad civil si previamente no se ha determinado la responsabilidad laboral? Es pregunta, ¿ya? Yo le voy a dar más o menos mi opinión, pero le voy a agregar un tema adicional que me tocó a mí vivir en defensa. No le digo solamente si previamente no se ha determinado, sino le diría, podríamos hablar de una responsabilidad civil si se le ha eximido de responsabilidad laboral. Esa es la pregunta adicional que él haría, porque cuando hablamos de responsabilidad civil, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de varias cosas. Para hablar de la responsabilidad civil y sacarlo del ámbito disciplinario, laboral o administrativo propiamente dicho, estamos hablando que adicionalmente ha habido daño, correcto, daño patrimonial, porque si no, no hay responsabilidad civil, se ha producido daño patrimonial. Pero el daño patrimonial es un elemento de la responsabilidad. El otro tema es la antijuridicidad. La antijuridicidad es, oye, ¿y la responsabilidad? No, o sea, ¿me dejo entender? Ok, y ese tema, y el nexo causal, correcto, para los abogados estamos más o menos claros en eso. Y ese tema de antijuridicidad es el incumplimiento de función, ¿cierto? No, o sea, no cumplí mi obligación. Entonces yo digo, ¿cómo puedo? Y te pregunto bien la colación por lo siguiente, dice, son autónomas, ¿correcto? Con lo cual, si son autónomas, esa es la premisa, ¿ya? Uno podría decir, sí, pues, si es, y porque todas las normas te van a decir que la responsabilidad civil, penal y administrativa son autónomas, ¿correcto? Si esa es la premisa que dicen, si es autónoma, usted puede ser juzgado acá en la vía civil, usted puede ser juzgado acá en la vía penal, usted puede ser juzgado acá en la vía administrativa, y es independiente lo que se resuelve en una vía contra la otra. Acá puede ser sancionado, acá puede ser disculpado y acá puede ser condenado, ¿correcto? En teoría pareciera ser así, ¿no? Es la autonomía absoluta del tema. Pero, pregunto, ¿cómo pueden decirme a mí que yo he incurrido en una responsabilidad
supone que yo haya actuado de manera indebida, o sea, incumplido mi función, si por eso mismo la entidad que me demanda, lo que pasa es que a veces no es que la entidad que te demanda acá y te demanda allá también, a veces te demanda por una otra entidad, administrativamente te juzgaba la entidad y civilmente te juzgaba la Procuraduría, pero no te juzgaba el Poder Judicial y te demanda la Procuraduría, ¿ya? Que es de la propia Contraloría a veces. Entonces, ¿cómo pueden decirme que acá actué bien o no tengo responsabilidad laboral, correcto, o administrativa y validan mi conducta, y por otro lado el propio Estado, pero ahora sí a través del Poder Judicial, que es que me determina la responsabilidad civil, correcto? Porque la Contraloría ahí tiene la responsabilidad civil, pero el que va a juzgar eso es el Poder Judicial, ¿ya? Me dice, no, acá sí usted civilmente sí es responsable. ¿Me dejo entender? De hecho, me ha tocado vivir casos en los cuales a una persona la absuelven laboralmente la entidad, pero la Contraloría, ¿correcto? Porque el informe de control, acuérdense cómo salía, para mí hay responsabilidad civil y administrativa. En consecuencia, autorícese al procurador de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales, es decir, de la demanda. Y infórmese al titular de la entidad, para efecto de que imponga la sanción o inicie el procedimiento administrativo sancionador laboral, ¿correcto? La entidad inicia el procedimiento administrativo sancionador y dice, no, a mí me ha demostrado en el procedimiento administrativo sancionador que no tiene responsabilidad. El informe de control es prueba preconstituida, pero prueba al fin y al cabo, y su defensa en la sanción o frente a la sanción la hace en el procedimiento administrativo sancionador. Exculpado, liberado, pero a su vez la Contraloría lo demanda por responsabilidad civil. La gran pregunta es, oye, a ver, díganos, señor juez, ¿cómo es que frente a este hecho una entidad dice que yo no tengo responsabilidad por incumplimiento de mi función y usted, la otra entidad, me está demandando porque dice que hay daño, pero que ese daño está producido por incumplimiento de mi función, que mi entidad que me ha juzgado dice que no lo he incumplido? ¿Me tengo que entender? Claro, eso se producía. Yo creo que no debe dar lugar a eso, pero ¿qué sucede en términos prácticos? Porque hay que pies sobre la tierra. Pasaba mucho eso, ¿no? Y justamente eso es lo que la Contraloría se quejaba. Ellos decían, para mí acá hay responsabilidad civil y responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, y el pato era exculpado de responsabilidad administrativa cuando para la Contraloría había cometido una bestialidad inmensa, ¿ya? O más que bestialidad, porque bestialidades en otras presas, no hay ningún problema, pero había cometido un tema absolutamente indebido, correcto, que sí genera otro tipo de responsabilidades. Pero si el Estado, de acá venimos, es uno solo, correcto, si el Estado es uno solo, pues él tiene que estar de manera articulada. Eso no es problema mío, es problema del Estado. ¿Me puedo entender? Se dan casos tan absurdos, otro caso de responder. No sé si les voy a comentar a ustedes alguna vez, pero para que den cuenta cómo el Estado termina siendo uno solo y a veces uno solo no se entiende, ¿ya? El propio Estado. A unos funcionarios, informe de control, ¿ya? OMPE. El USAID le da plata, USAID, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, le dona plata para capacitar gente a las elecciones. Una vez que le dona la plata, le dice, ok, ya te dono la plata para que compre pasajes, compre pizarras, compre papel, y le enseña a la gente de las poblaciones alejadas a saber votar. Esa plata es para gastarla. Con esa plata hay que comprar pasajes, bienes, pagar servicios, etcétera, ¿correcto? Hacer compras. Pero el usuario le dice, oye, pero ojo, yo la verdad te la dono aquí, Estado operado para que gastes en eso, pero no te la estoy donando para que te paguen tus impuestos. O sea, para que tú como todas las cajas con impuestos. Con lo cual, cuando tú compras un pasaje, no vas a decir, no me cobres IGB. No puedo hacer eso, ¿cierto? Pero si hay un trámite que después tú tienes que hacer como entidad ante la APSI para efectos de que ellos hagan un trámite ante la ciudad para la devolución de los impuestos que se pagaron con esa plata. ¿Correcto? Y para eso hay plazo. Entonces le dicen a la OMP, compra lo que quieras, haz tu trámite, después que has comprado, en los plazos debidos, y me doy la plata. Estos funcionarios entran de un día para otro, y ese de un día para otro significa cuando lo sacaron a partido.
Cuando sacaron a Portillo todos se fueron, o sacaron a todos, y entra uno a ejercer el cargo y en realidad se encuentra con un montón de papeles que no entiende nada, porque nadie le da nada. Entonces, entre que ordenan sus papeles, se le pasan 3 meses y se dan cuenta después de 3 meses que habían gastado plata comprando estas cosas y no habían hecho el trámite para la devolución de los IGBs. ¿Correcto? La Contraloría detecta después de 1 año y medio, 2 años el tema, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa funcional. ¿Correcto? Pero siempre la responsabilidad civil. ¿Responsabilidad civil por qué? Porque había daño patrimonial. ¿A quién? Al Estado. ¿En cuánto? En los IGBs no recuperados. ¿Correcto? Porque el Estado había tenido, igual que pagarle al AIRE su plata. ¿Me doy cuenta? Igualito, el Estado había tenido que echarse la mano al bolsillo frente al AIRE, porque es un compromiso que tiene con la Organización Internacional, en devolverle lo que se había gastado. ¿Correcto? Y se van a juicio. Juicio que llega hasta la Corte Suprema después de 8 años. Pero ¿cuál es la pregunta elemental que haces ahí? El Estado hizo daño patrimonial, ¿cierto? Porque por hablar de responsabilidad de daño. Y uno se pregunta, ¿y cuál es el daño patrimonial? Lo que el Estado tuvo que meterse la mano al bolsillo para devolverle al AIRE los IGBs, los impuestos. Sí. ¿No? Eso sería el daño. ¿Y dónde están los IGBs que se cobraron? ¿En el bolsillo? ¿En otro bolsillo? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el daño patrimonial? ¿Cómo te das cuenta cómo el Estado haciendo no solo tiene a veces planteamientos distintos? Tontos, en mi opinión tonto, porque el daño patrimonial no hay alguno. Si yo tengo la plata acá y pago de acá, pero porque la plata no se la lleva un funcionario. Bueno, y esos casos tenemos un montón, que yo recuerdo que hemos visto así, ya no.